¿Conoces algún youtuber que usa hacks? ¿Sabes cómo reconocer a una persona que usa hacks? ¿Acaso los jugadores de Brasil son los más tramposos de todo el mundo? Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo podcast. Hoy pondremos en evidencia a los youtubers que usan hacks. Y Blue Stray ni los toca. Brother, te presento Win Store, donde ganarás puntos por recargar. Es decir, si completas 100 puntos podrás comprar o tener una recarga totalmente gratis. Dependiendo de la recarga que hagas, ganas un punto y además un tiro en la ruleta. Si completas 100 puntos podrás recargar gratis. Y si tienes suerte podrás ganarte un premio totalmente gratis en la ruleta. Mi suerte no es la mejor. Brother, Win Store tiene más de 8 años trabajando y también está para muchos países. Y se están metiendo hasta ahorita con Blue Stray, así que serás el primerito. Sus recargas no tardan casi nada. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es que si metes mi código tendrás un super descuento para tus recargas. Win Store, la página donde te podría salir gratis tu próxima recarga. En la descripción te voy a dejar el enlace para que recargues, bro, porque muchos me estaban preguntando, Kraken, ¿cómo se recarga? Bueno, ahí está, parcero, una página súper recomendada y puedan acumular puntos para poder hacer una recarga totalmente gratis. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, parceritos. Hoy tengo invitados especiales que son testigos y los que tienen experiencia. Primero tenemos a Kenny Molina. El señor es coach del clan Exilus. Es un clan competitivo. ¿Qué más, Kenny? ¿Cómo estás? Muy bien, parece usted. Súper bien, pa. Segundo es L. L es un chico muy famoso, es líder del clan. Si vamos a hablar de los competitivos, necesitamos un líder del clan, de clan competitivo, obviamente. Y tenemos a L. Hey, ¿qué es lo que es, mi gente? ¿Todo bien? ¿Y tú, Kraken? Súper bien. L, ¿de dónde eres? Oh, de República Dominicana, representando, ya ustedes saben, mi gente. Tenemos a el señor Rugio, líder del clan. Chicos, buenas noches. Yo soy Rugio, líder del clan Asgard, anteriormente conocido como R3 Team. Gracias por la oportunidad de estar aquí y poder compartir con los líderes de... Pregunta no va para el público. Tú eres el líder del clan que tenía como miembro a Coronado. Sí, a Coronado y a Simple. Y como todo, o sea, no sé, a mí me sorprendió todo esto cuando pasó lo de Coronado que lo Dale, banearon. no vayas a decir nada todavía. Vamos a guardarlo para después. Okay. Ya saben quién es L y saben quién es Kenny. Ahora les voy a presentar por acá un jugador del competitivo, un jugador normal. Sisla, ¿cómo estás, Sisla? Hey, un saludo, bro. Yo estoy muy bien, bro. Bendecido realmente. Igualmente, o sea, agradecido de estar acá con ustedes en esta reunión, pues que más que una charla, como lo comentó Rubio, va a ser una charla, un diálogo, hablando sobre temas que necesitan ser hablados. Estamos hablando de los hackers. Saben que ese podcast es para hablar de los hackers que se están presentando en el mundo competitivo, porque toda la gente está pensando que todos los que juegan bien son hackers. No hay ningún jugador bueno sin que sea hacker. Entonces vamos a profundizar más en este tema. ¿Con quién más vamos a hablar que con un propio hacker, ¿no? Un vendedor de hacks, el señor creador de hacks. Él les podría hablar y nos podría identificar si es verdad, si es un hack, si no es hacks, y si alguien está usando hack en alguno de los videos que vamos a presentar a continuación. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Naki? Cuéntamelo. Todo bien, mi Kraken, todo bien. Aquí agradecido por la invitación y pues una vez más ayudar pues ayudar a que la comunidad esté un poquito clara con este tema, pues socializar y mirar y pues dar un comentario final al fin y todo, ¿entiendes? Epa, esto va a estar caliente, así que no sé, ¿por dónde empezamos, chicos? Pues, ¿qué ha ocurrido en esta semana? Pues, el primer evento que ha ocurrido en esta semana ha sido el evento de jugador brasileño Dark. ¿Alguno comenta ahí un poco sobre eso? Hay algo que tenemos que tener claro, chicos. Es un chico que está acusado, aparentemente, de usar trampa. Hasta el momento es el que lleva la banderita en estos últimos días por usar trampa, un hack que se le coló en un video. Si alguien lo tiene por ahí, podría ponerlo en la pantalla para que lo observemos. Yo lo tengo. Me presentaste,
apenas estoy empezando con lo que es ser coach y también ser organizador para torneos y todo. Y pues el primer torneo que tuve resultó de que desapareció ese personaje, ¿cierto? Y pues la verdad no lo sabíamos. También estaba, ya que soy también coach de una escuadra que está en Asgard, también se representó una escuadra ahí, pero no sabíamos que esta persona tenía eso, ¿me entiendes? Entonces ya pues Rugio con las pruebas que les puede mostrar, gente. O sea, porque me acuerdo que cuando se mostraron las pruebas, recuerdo que estaban diciendo de que era fake, de que era editado, pero aquí está la grabación completa, extraída de OBS. Fíjense que está incluso en MKB, que es el formato con el que se graba OBS. Y bueno, esto fue al momento de jugar el torneo, que me di cuenta de que habían tiros raros y cosas raras, porque los muchachos estaban comentando, al menos los jugadores de mi clan estaban comentando de que se le abrió un macro a los jugadores y a mí me pareció súper raro. Y obviamente me puse a grabar para ver si conseguía algo, a ver si es verdad que se le abría un macro o era alguna especie de trampa. Puse el video a cámara lenta, ahí está el traqueando y todo, que sí se ve un poco raro, aunque bueno, hay jugadores que tienen un traqueo así. Sin embargo, en este momento se ve como súper raro el traqueo. No sé si logras ver, Kraken. Lo pongo en cámara Primero, lenta. primero, tengo dos preguntas, dos preguntas acá rapidito. Ok, ¿El ok. chico en qué dispositivo juega? Empecé, el juego empecé. ¿Cómo se llama el chico? Dark FPS. ¿Y de dónde es él? Él es del clan Mexu de Brasil. Es del competitivo de Brasil, una persona muy conocida del competitivo de Brasil. Habla brasilero y todo, o sea, es Sí, sí, originada, sí. sí, sí. Ok, perfecto, listo, sigamos viendo. Yo estoy viendo que sí, o sea, yo no conozco mucho los hackers de Blue Strike. Yo los que veo son los que pegan, pero ustedes son los, por eso están aquí ustedes, ¿no? Ustedes son los que me van a explicar a mí si en verdad es hacker, si no es hacker. Yo simplemente los voy a escuchar a ustedes. Pero, ¿qué dicen ustedes? A ver, Por ejemplo, tomo yo la palabra, ¿cierto? Eh, ¿sí? por un simple tracking no se puede, pues, al fin y al cabo, juzgar a nadie, es jugador de PC, y todos los que saben en PC saben que tracking, pues, te salen como no te salen, ¿ok? Al fin y al cabo, en PC no hay ayuda de tiro, por lo que los tracking así perfectos no se ven siempre, ¿ok? Por muy buen jugador que sea, muy jugador profesional, siempre vas a fallar bala, ¿ok? Eso es más que obvio, ya que en la versión de PC, pues, no hay ayuda de tiro, sino que es tu propio aim con tu pulso. Por el simple hecho del clip, pues era imposible determinar algo. Pero ya que en la misma grabación se le ve Aquí, cómo le sale. ¿Sí? Dime. ¿qué es tracking? Disculpa, hay personas que Eh, van a ver ese video y no conocen eh, las palabras, entonces expliquemos un poco del ok. tracking. El tracking es como se podría decir, como cuando tu mira, tu propia mira sigue el objetivo. Cuando tienes un buen tracking, es que tienes un buen aim, básicamente. Un buen aim en el sentido de que sigues al oponente si falla balas. Si tienes un aim normalito, un Perfecto. tracking normalito, pues fallas balas, ¿entiendes? Naturalmente, Ese es todos fallan igual. como el principiante en celular, ¿no? Exacto, es decir, ya cuando tienes un Eh, tracking así de perfecto, sería obviamente que se nota como que no es normal, básicamente. Perfecto, listo. Sigue, sigue, continúa, tranquilo. Perdona Por la ej- interrupción. Ajá, no, tranquilo. Por ejemplo, con el simple hecho de mirar el clip donde se le sale un buen tracking, es decir, se sale un tracking no anormal, sería imposible determinar algo. Si no sea, como se ve en el video, que le sale un Excel. Si un Excel raro, como que el juego se le minimizó o le salió de otra pantalla o algo. Y si acercamos bien la foto del Excel, se nota que es un panel, ¿ok? Es una inyección pues al juego. Se nota que es una inyección literalmente pura al kernel del juego. Modifica literalmente el aimball, el speed, modifica tu resolución de tu pantalla no naturalmente. Es decir, porque cuando en un panel se registra tu resolución es para que tú la cambies y no afecte su PC. Es decir, como que la cambies solo visualmente. Y Igual, ¿sí? Dime. una pregunta, a él se le cayó el internet, o sea, ¿qué le pasó? Porque se puso la pantalla negra. No lo sé, él tenía ese problema hace rato de que la transmisión como que se le caía, se le salía transmisión en pausa y así. Yo creo que es porque, o sea, pienso y deduzco yo que es porque está como intercambiando las ventanas, o sea, para ver si tiene activado el hack o no. Y supongo que al estar Discord grabando solamente el juego, yo creo que se buguea, porque no sé si a ustedes les ha pasado cuando transmiten el juego en Discord, que al momento de hacer la transmisión, si ustedes se salen del juego,
la pantalla del Discord se buguea y sale eso. O sea, si llega a pasar, que sale y se pone en blanco y se buguea todo loco. Me imagino que al tener un programa de tercero Ok. que esté modificando la cámara y todo eso, debe como que de alguna u otra forma interferir, ¿sabes? Supongo. Ok. Naki, ¿tú Sí. tienes conocimiento de ese tipo de hacks? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿Eso es posible que se pueda caer? O sea, ¿se minimiza así? Mientras estés... No, que ¿Qué eso tuvo que creo hacer que el chico para que se minimice, haga ok, ese minimizada? ¿Qué tuvo que por hacer? ejemplo, o tuvo que darle alt tab, es decir, como cambiar de ventana en la PC o lo que sea, intentar cambiar de ventana. O, por ejemplo, si eso funciona con un login, es decir, que es una venta de alguien, puede que el servidor se haya caído. Si en la partida le sigue funcionando, simplemente es un error de servidor o algo, lo cual hace que se muestre, en este caso el Excel, para refrescarse. Ok, él se muestra, se refresca y vuelve a entrar al servidor. Las mayoría de personas que quieren hack entran a un servidor donde se administra tu PC, se podría decir remotamente, aparece el nombre de tu PC, y pues ahí se te da tu login mensual en este caso. Casi la mayoría de hacks se lo venden mensual, y es así. Pero para que pase eso, que es erróneo, como si que le dañó, se podría decir, la película a él que se les mostró, tuvo que haber sido que él lo Ajá. hizo inconscientemente, le salió mal, entre que tiene varios monitores o lo que sea, o se cayó el servidor. Se cayó el servidor y volvió de un minuto, por ende el Excel se muestra en tu pantalla para que se refresque. Es decir, vuelve y se refrescan todos los usuarios y vuelve y entran al servidor nuevamente. Ok. O sea, que sí es posible que eso suceda y que sí es posible de que eso haya sucedido. Sí, o sea, estoy revisando la veracidad del video, ¿vale? Y ustedes están escuchando una persona que vende y crea hacks, entonces sí es posible de que eso haya pasado. No es que está editado el video, no es que lo montaron, no, sí es posible que salga ese error. Bueno, mi gente, el podcast es un poco más largo, lo tuvimos que dividir en varias secciones. Y lo que acabamos de ver es la acusación a un chico llamado Dark FPS, con pruebas y todo, de que presuntamente este chico estaba usando este hack. Este tema es un poco delicado, espero no me cierren el canal o me eliminen el video, ya que este video tiene como objetivo informar a la comunidad. Cualquier otra insinuación o significado que creas, estás equivocado. El único objetivo de este video es informar a toda la comunidad de los hackers, brother. Pronto estaremos trayendo la información de quién es este chico, con quién se mezcla y por qué Blue Strike aún no lo banea, si presuntamente se tienen las pruebas. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el chico sí es hacker o crees que hay más personas involucradas que usan estos hacks? ¿Y qué piensas del anti-hack que está usando Blue Strike? ¿Por qué no detecta a estas personas? No te lo pierdas el próximo video. Que en su clan ha tenido hackers reconocidos como Coronado, Rugio. Cuéntame tú, ¿Coronado? ¿Sabías lo de Coronado?